Hoy estamos en la caja de música con Daniel Grau. Estamos con mascarilla, vamos a quitarnos un momento Ahora para la podemos. entrevista y luego al final nos la volvemos a poner. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Daniel Grau? Bien, Bienvenido bien, a la caja de música. de promoción a saco, con Sí. hit, pero bien, Ujú. contento. Hit, nueva serie de televisión española que pronto se estrena, todavía no sabemos, bueno, a lo mejor tú sí sabes algo. Bueno, sí. septiembre, No, ¿no? sí, sabemos, a ver, está al caer. Lo que pasa que el día exacto Sí. yo creo que ni lo saben, porque me han dicho entre tal día y tal día, está ahí, pero muy cerquita ya. Ujú. Bueno, lo que sí sabemos es que la has presentado en el Festival de Vitoria y anteriormente en el Festival de Cine de Málaga, y queríamos saber un poquito cómo han sido tus impresiones, ¿no? Ese feedback del público. Pues la verdad que estamos contentísimos porque uno cuando está dentro de un proyecto durante mucho tiempo pierde perspectiva, ¿no? Cuando te lo lees la primera vez y tal, sí que esa primera impresión está ahí, pero luego pasa el tiempo y ya te metes a fondo y pierdes perspectiva de qué opinará el resto Sí. de la gente, ¿no? Y la sensación que tú tuviste al leerlo, si luego va a llegar esa misma sensación o si va a ser otra. Si ha menguado o ha crecido, porque a veces luego los proyectos incluso te sorprenden o para mal o para bien. Y siempre el pistoletazo de salida, sea lo que sea, ¿no? Del estreno, pero en este caso de un festival, yo creo que es importante porque empiezan a haber como opiniones comunes y dices, vale, pues un poco por ahí es por donde está interesando o es la sensación que está dando. Y en el caso de Hit, muy contentos porque un poco la idea que teníamos nosotros con el proyecto es la que está llegando a las primeras críticas, y ya no solo críticas y gente de la profesión de alguna manera, como vosotros que estáis como atentos como medios, sino también del público, del público que se acercó a la sala a verlo. Los comentarios y tal, pues bueno, van en esa línea, ¿no? De serie atrevida y de serie... claro, a mí es la impresión que me dio cuando lo leí al principio. Es verdad que luego pues te acostumbras y ahora me está volviendo a sorprender que a los que la han visto les parece realmente polémica, incluso dicen, ¿no? Como que bueno, que puede despertar muchas polémicas. Ujú. Eso está bien, porque sí que nuestra intención es invitar al debate y hablar de los temas sociales y que yo creo que están a la orden del día de una manera directa. Y para eso tengo el caramelito del personaje, que es un tipo muy políticamente incorrecto y sin filtros y sin pelos en la lengua, ¿no? Daniel, te preguntamos cuando te dijimos de estar un rato contigo, te preguntamos de dónde querías hacer esta entrevista y nos dijiste que aquí. Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué este lugar para hacer la entrevista? No sé, me vino este lugar porque, bueno, yo vivía no muy lejos y me acuerdo que, sobre todo cuando acababa de ser padre, esos primeros años, me venía muchas veces con mi hijo mayor aquí, porque, bueno, es como un medio oasis, ¿no? Estamos en el centro, además en la Latina, que hay mucho movimiento, mucha gente. Ahora un poco menos, pero la Plaza de la Paja suele estar llena de gente. En esa época pues coincidía también con muchos compañeros, pero aquí no. Aquí de pronto a veces apenas venía gente o entraba alguien, echaba un vistazo y se iba. Era como si no estuviese muy descubierto, ¿no? El jardín. Y entonces me pasaba ratos aquí con mi hijo. No vamos a decir dónde porque así no, queda más... Ya he dicho el barrio, ¿no? Eso sí, nada, que lo busque la gente, a ver si lo encuentra. Rinconcitos. Muy bien, ahora bueno, vamos a hablar un poquillo de Hit, de esta serie que habéis presentado en el Festival de Vitoria, en el Festival de Cine de Málaga, y pronto llega a Televisión Española, como decimos, ¿no? ¿Qué es lo que crees que vamos a aprender con ella? Aprender. Si es que vamos a aprender Yo creo algo. que la serie anima a comunicarse, ¿no? Y de hecho hay una crítica un poco en la serie a que uno de los males contemporáneos es la falta de comunicación. Pese a que tenemos todos los adelantos que tenemos y parece que estamos más conectados que nunca, muchas veces al mismo tiempo, paradójicamente, estamos más aislados. Y yo creo que eso en la serie se muestra mucho en la relación padres e hijos. La adolescencia ya de por sí es una época complicadita a veces. En el caso de Hit
pone la lupa de aumento y entonces elige estos 9 jóvenes con problemas importantes, ¿no? Que no son la representación de la mayoría, espero, porque son 9 vándalos que queman coches. Entonces, a raíz de estos 9 alumnos se abordan temas que están a la orden del día, ¿no? Las adicciones, desde a las móviles, al porno, a ciertas sustancias, a drogas, pues eso, la ira mal gestionada, incluso la autolesión, los abusos sexuales a veces en casa, en fin. Hay todo un ramillete de cuestiones que son muy reconocibles, si no porque los ha vivido uno, los ha vivido cerca o sabe de alguien, o en algún instituto, aunque no haya 9 casos, hay alguno que nos va a sonar, ¿no? Y yo creo que lo que propone HIT es hablemos, por lo menos hablemos, y que cada uno pueda opinar cómo lo está viviendo y cómo lo siente, desde el chaval, al padre, al profesor, la sociedad, ¿no? En ese sentido es valiente porque no va con paños calientes ni es políticamente correcta. Es como esto pasa y a ver cómo lo vive uno, cómo lo vive el otro y qué nos sugiere eso. ¿Qué fue tu primera reacción? ¿Cuál fue al leer los primeros guiones que te llegaron de HIT? Bueno, yo cuando me hablaron del proyecto, que ya me rondaban, ¿no? Que me lo querían proponer y tal. Sí. De hecho, te hicieron el casting por Zoom y tú estabas en sí, Latinoamérica. Fue raro porque, bueno, en realidad me llamó Joaquín Uristrell y me dijo, a ver, sí, en un 90% es para ti, porque yo lo veo, a mí me encanta, Televisión Española está de acuerdo, la productora está de acuerdo. Es verdad que es un personaje muy diferente a lo que has hecho y sí que a modo casi de protocolo nos gustaría hacerte una prueba que no tiene mucha importancia porque ya todos hemos dicho sí, pero bueno, como verte un poco, claro, supongo que son esas cosas de si de pronto para nada nos lo imaginamos, pues a lo mejor reculan, ¿no? Sí, pero bueno, ya te han visto y saben cómo trabajas, claro. Lo que pasa es que yo estaba en Colombia rodando Perdida. Eso es. Y entonces me dijeron, tampoco me dijeron grábate y envíalo, que muchas veces es así, sí, sino te hacemos un casting como un Zoom en directo y ese es el casting. Y entonces fue rarísimo porque bueno, yo estaba rodando 12 horas cada día en Colombia, apenas lo había estudiado. En la presentación de mi personaje en el primer capítulo es una especie de conferencia, charla tipo TED. Lo hemos visto en los trailers. ¿Lo habéis visto? Pues esto son como 4 o 5 páginas de un monólogo y me dijeron, bueno, estudiate eso, lo que puedas, lo que llegues y hacemos un trozo de eso, así vemos la energía del HIT. Yo me lo leí, entendí o creí entender por dónde iba el personaje y luego no dije casi ni una palabra de lo que ponía ahí. Hice una improvisación, pero pillé muy bien la esencia, ¿no? del personaje que ellos estaban imaginando, y afortunadamente. Y entonces se rieron al final y me dijeron, mira, no has dicho ni una, pero es que ese es el espíritu de HIT, que hace lo que le da la gana, que es transgresor y además sí que ha sido por la línea que iría él, ¿no? Entonces, nada, a los pocos días me dijeron que sí. Me habían enviado los 3 primeros capítulos y lo que te iba a decir, ¿no? Que cuando te rondan y tal, pues te dicen de qué va a ser, que la venden, ¿no? Un poco. Y sí que mi miedo era hasta qué punto eso que sonaba tan interesante luego nos iban a asustar, ¿no? Las televisiones, tal, a veces es como, bueno, no nos metamos en este tema, o no digamos según qué cosas, o no utilicemos según qué lenguaje, o no, para nada, aquí ha sido libertad absoluta y yo, se lo he dicho 1000 veces, pero una más, agradecérselo a la Televisión Española porque creo que es por donde ha de ir, ¿no? Y que haya tenido este atrevimiento me parece chapó. Entonces, ¿la serie se puede decir que es un poco políticamente incorrecta? ¿O es lo que se está diciendo, pero luego... ¿crees que nos va a sorprender de verdad? O... Parece que sí, ¿no? Quiero decir, cuando estás dentro, ya te digo, pierdes un poco pero parece que el feedback que estamos recibiendo después de estos 2 festivales y tal, está siendo que sí, que es sorprendente. Sí. A ver, yo creo que es sorprendente porque llama las cosas por su nombre. Y claro, tengo un personaje que lo permite todo eso, ¿no? Uristrell lo compara, dice que lo que House es a la medicina, HIT es a la educación, en ese sentido, en el sentido de que es como yo tengo mi manera, no siempre es una manera correcta y una manera incluso a veces ni legal. En ese sentido es como que se salta él las normas el primero, pero tiene una buena razón y gracias a él
va a poner patas arriba el sistema educativo, las propias hogares, ¿no? Porque luego va a ir caso por caso, casa por casa, y lo que le tenga que decir a los padres se lo va a decir muy a saco. En ese sentido, incluso a veces, sobre todo al principio, peca de cierta soberbia, porque es como patapum, ¿no? Yeah. Luego, en paralelo, él va a ir haciendo también el viaje y es un tipo imperfecto, y es un tipo que tiene... habla de adicciones la serie, pues él es un exalcohólico, para empezar, ¿no? O sea, es alguien que conoce muy bien lo que es la sombra. Precisamente por eso se apoya en su propia historia personal para decir, va por aquí. Claro. O sea, si tenemos un problema, lo primero es decir, tenemos un problema, y el problema se llama X. Es un tipo que si de pronto ve una conducta rara, por ejemplo, en un alumno con adicción al porno y que cree que las relaciones sexuales, sobre todo a estas edades que están empezando, se trata de ir tachando en una lista todo lo que ha visto en las pelis, haberlo hecho, y siente que puede haber cierto peligro de que se convierta en manada, que sabemos ya muy bien lo que es, pues dice, no, hay una diferencia entre el sexo real y las películas porno. Y voy a traer a 2 actores porno que os lo cuenten y preguntadles sin tapujos y ellos os van a contestar sin tapujos, y de hecho eran 2 actores porno de verdad los que aparecen, y realmente esa secuencia, más allá de ciertas preguntas que tenían que aparecer, les dijimos a los actores, pregunten lo que quieran realmente, y a los actores porno contesten lo que tengan que contestar, y a partir de ahí se montó esa secuencia, por ejemplo, ¿no? Qué interesante, ¿no? O sea, muy cerca de la realidad, en este Pegados caso. A la realidad. Pegados a la realidad, incluso en el casting de los chicos chicas, que bueno, que es creo una buena noticia en el sentido, como espectadores, ¿no? Ver caras nuevas. Sí. ¿Cómo ha sido trabajar con ellos y qué crees que ha sido lo más interesante de trabajar con ellos? Bueno, para empezar, una cosa que a mí me encanta que suceda es que si son chavales en la ficción de 16-17, los actores son de 16-17. Exacto. No son de 20 haciendo de 16 o 17, que siempre es raro y forzado. Y entonces el casting es muy variopinto, porque al final lo que se tenía que conseguir es que cada personaje, o sea, que cada actor tuviera la energía de su personaje. Algunos son completamente novatos, desde el caso de Melías, que tocaba la guitarra o toca y canta por el metro, a Carmen Arrufat, que fue nominada al Goya Revelación el año pasado, ¿no? O sea que hay gente que había hecho algo, sí, y gente que no había hecho nada, absolutamente. Se trataba de captar esa energía en ellos, ¿no? La energía de sus personajes, y luego también la forma en la que hemos rodado, que yo nunca había rodado con esta fórmula de 4 cámaras a la vez, unas cámaras a veces casi un poco más grandes que esta, robando mucho plano de escucha de los chavales, entonces esto le da mucha frescura, tiene una estética a veces casi de documental por momentos, ¿no? Y a veces, ya te digo, había 4 cámaras ahí robando sus reacciones sin que ellos fueran muy conscientes, ¿no? Y eso le da mucha verdad. Siempre me pego mucho ahí a los chavales en los proyectos de teatro también, siempre es como que el jovencito me lo medio adopto, ¿no? Y hay algo muy, no sé, yo no he perdido la ilusión, al contrario, yo siempre siento que estoy empezando, ¿no? Pero hay algo en ellos que te recuerdan los verdaderos inicios, ¿no? Realmente, y bueno, había como mucha cercanía, y entonces pues te hacen preguntas, te piden consejo, y es bonito eso también, como estar ahí arropándolos, ¿no? En primera línea, son divertidos también, gamberros, está muy bien. ¿Cuál dirías que es el mayor miedo que tiene tu personaje? Él tiene sus fragilidades y tiene sus debilidades, y tiene sus sombras sin resolver. Ya veremos, sobre todo a partir del 3er capítulo, que ya conoce bien a los chicos y empieza a ver qué problemas hay en cada uno de ellos y por dónde tiene que ver, por dónde suena la cosa, y les va a proponer ciertos ejercicios casi terapéuticos, y él los va a ir haciendo en paralelo muchas veces. Él va a hablarles del perdón para que puedan pasar página de una vez y que dejen a ese familiar que se les cruza, que logren perdonarlo, no desde el buenismo de soy muy bueno y te perdono, sino desde el realmente paso página y sigo adelante y no me quedo en esa rabia y sin evolucionar. Y él luego va a revisar a quién no ha perdonado todavía, tiene con su madre tiene ciertas cosas ahí que se quedaron medio enquistadas y que tiene que resolver. Recordemos que él
es exalcohólico, acude a Alcohólicos Anónimos, eso siempre es un peligro, o sea que el personaje es imperfecto y tiene sus fragilidades, sus debilidades, y esos son sus miedos, volver a sucumbir ahí, ¿no? Además tiene un trauma que ya entenderemos cuál, porque no te lo voy a desvelar todo, pero que es por el que en el primer capítulo él no está en las aulas, no está impartiendo clases. Claro. Él da conferencias, escribe libros, va a debates, es un personaje medio mediático, medio, no, pues es carismático y demás, pero está alejado de la primera línea. Es esta directora que cuando arranca la serie le va a decir: lleva tus métodos a mi instituto, que me lo van a cerrar. Claro. Pero entenderemos luego por qué no, porque no está ahí en primera línea, hay un pasado que lo alejó de las aulas. ¿Y tiene adversarios el personaje de Heath? El mundo entero, o sea, al principio Heath no entra muy bien, también por esta soberbia, por esta medio pedante, es brillante, sabe de lo que habla y funciona, pero dijéramos que lo social no es su fuerte, ¿no? Empatizar no es su fuerte a priori. Luego, ya te digo, él hace su propio viaje. Entonces, al principio se tiene en contra casi a todo el profesorado, prácticamente a todos los padres, claro, a los chavales. A los chavales también, ¿no? Sí. Digo, a lo mejor como vas un poco así de chulo, digo, a lo mejor le llama la atención a los chavales. Para los chavales soy la mosca cojonera, porque ya. Es como de este tipo. O sea, nosotros somos aquí los reyes del mambo, somos los líderes, y ahora primero que les encierro todos los días unas horas a mis clases, ¿no? Y no les apetece nada, y luego que les voy a hurgar en la herida, y eso me apetece menos, ¿no? Y cuando voy descubriendo qué le pasa a cada uno, voy a meter el dedo en la llaga, entonces incluso va a haber cierta violencia contra mí. Luego me los tengo que ir ganando. Claro. Si hablamos del arco de tu personaje a lo largo de esta primera temporada, esperemos que de muchas, ¿cómo dirías que es esa evolución? ¿Vamos a ver un Heath muy diferente al del primer capítulo al del último? Sí, es todo un viaje que hace junto con los chavales. Yo creo que se nos presenta al principio un Heath más soberbio, un poquito más, ¿no? Como distante, que nos cuesta más empatizar con él, ¿no? Como de, ¿y este tipo quién se cree? ¿No? Hay algo así como medio amenazador de que viene aquí a poner en duda todo, y conforme le vamos descubriendo sus vulnerabilidades, vamos queriéndolo abrazar también, ¿no? Y entonces yo creo que el viaje es en paralelo con los chicos, un poco lo que va a marcar la relación de los chicos y Heath es un poco la evolución del personaje, ¿no? O sea, hay un viaje hacia algo más emocional y más humano, ¿no? Se va humanizando más, porque si algo tiene Heath que sí que nos hace empatizar desde el principio es que es muy honesto, para consigo también. O sea, es verdad que dice las cosas por su nombre y señala lo que tenga que señalar, a veces muy vehementemente, y puede resultarnos duro, pero él es el primero en ponerse ahí delante también, ¿no? Y decir: ojo, yo tengo este problema también, tengo esta parte oscura y tengo esto por trabajar también, y sí, lo digo, pero tú también. Es como, ¿sabes? Él se pone ahí también a tiro, ¿no? Se pone a tiro también. En ese caso, yo creo que su gran fuerte es la honestidad, y a partir de esa honestidad, pues todo lo que tenga que poner en duda lo va a hacer. ¿Te has inspirado un poco en algún profesor tuyo del instituto o de algún momento de tu vida, o haciendo el papel te has recordado a Sí, alguien? no me inspiré, no suelo... A ver, yo creo que siempre hay una inspiración inconsciente. Exacto. Incluso, ¿no? De películas, sí. Hay algo que te va viniendo. No elijo casi nunca en mis trabajos una referencia muy concreta, porque sí tengo miedo siempre como de copiar, ¿no? Y yo quiero que salga algo genuino, sí. Entonces intento basarme mucho en el guión, en la conversación con el director, en mi trabajo de propuestas, de ¿y si hace esto? Y configurar el personaje, ayudar a dibujarlo yo, ¿no? Y yo con ayuda de todos, ¿no? O sea, lo primero está en el texto, en la dirección, en cómo lo vemos, pero no sé, recuerdo que a Heath, por ejemplo, se me ocurrió que, ya que va siempre en bicicleta, comiera siempre una manzana roja, y que fuese algo casi que ayudara a describirlo, ¿no? Como algo icónico de él, que luego me ha dado mucho juego, ¿no? Para muchos momentos. Sí que se me cruzó un profesor
que además a mí me marcó mucho en el instituto porque ya he hablado de él a veces en alguna entrevista, porque él fue el que me propuso ir a un grupo de teatro que tenía los viernes en el instituto después de las horas lectivas, y siempre cuando me voy como a la raíz de lo mío, el primer contacto fue ese, gracias a ese profesor. Luego tardé unos años en decir, ¿y si soy actor? ¿No? Eso tardó unos años, pero el primer contacto fue este profesor de literatura, que Jesús Alonso, que ya está retirado, pero que seguimos siendo amigos desde entonces y me viene a ver a teatro siempre, ve todos mis trabajos. Qué bonito. Y él con Hit sí que comparte, era un macarra, era macarra, y sí que tenía esto de que a algunos les caía fatal, sobre todo los de familia más estructurada y a otros nos seducía, ¿no? Este tipo que si tenía que decir que el libro que nos había mandado a leer el otro era una mierda, lo decía así, este libro es una mierda, si os lo han mandado y lo tenéis que leer, pero vamos, yo os aconsejo este otro, ese es una mierda. O a veces nos hablaba de algunos y me decía, pues yo me hacía hasta pajas con este, ¿sabes? Porque es súper erótico, y de pronto nos estaba hablando de un clásico, pero claro, ya sí te apetecía leerlo. Claro, a ver qué había ahí, ¿no? Sí, era muy contrasistema, ¿no? Y luego muy divertido, muy despierto, y a mí eso me tenía en vilo en sus clases, ¿no? Es que claro, el profesor también de alguna forma es un poco actor. Yo siempre lo he pensado, digo, es que los profesores están delante de un público de alguna forma, y hay algunos incluso que son muy teatreros incluso, o sea, yo creo que esos teatreros son, creo, los que más llegan muchas veces, o los que, digamos, que articulan un discurso, ¿no? Que seduce a los alumnos, ¿no? Como tú dices. Es que yo creo que es la gran dificultad, sobre todo hoy en día. O sea, en mi época los móviles aparecieron más tarde, pero ahora que además, vale que están prohibidos en el aula y demás, pero quiero decir, la tendencia ya uno está acostumbrado a estar conectado todo el rato a la pantalla, ¿no? A estar entretenido ahí, es súper sugerente además, o sea, nos pasa a los adultos, ¿no? De hecho es un texto de Gita, me digo, si me pasa a mí que estoy enganchado a esta mierda, ¿cómo no lo van a estar a sus edades? Cualquier cosa que salga por aquí es mucho más interesante que lo que podamos decir nosotros, claro, que suena a tostón, a lección, a ahora me tengo que comer esto, ¿sabes? Entonces claro, yo creo que la habilidad, bueno, como Hit intento desarrollar eso también, ¿no? No lo tiene fácil desde el principio, es como a ver cómo los atraigo, cómo los engancho, desde dónde, ¿no? Y yo creo que es una de las dificultades que tienen los profesores hoy en día, ¿sí? Y esta primera temporada, que no sabemos si va a continuar o no, pero ¿se cierra o siempre se queda una puerta abierta para poder continuarla? Sin hacer spoilers. A ver, de hecho, no sabemos qué va a pasar, pero hay muchas ganas por parte de todos de continuar, y de hecho pues ha habido alguna conversación, ¿no? en ese sentido de por dónde se podría continuar. Hit tiene algo como concepto que te puedes llevar a Hit a donde tú quieras también, ¿no? O sea, que te lo podrías llevar a otro colegio, o incluso te lo podrías llevar a otro contexto, incluso heredando alguna de las historias de algunos de los chavales también, ¿no? Pero es verdad que este grupo de chavales, yo empiezo con ellos en un estadio y al acabar la primera temporada están en otro. Todos hemos hecho el viaje. Entonces, lo que quizás vería más extraño es seguir en el mismo lugar con exactamente los mismos alumnos. Claro. A priori me sería más extraño, porque sí que no es que resuelva todo, porque eso me parece también muy honesto, ni puedo con todos, ni a todos logro salvarles o curarles, ¿no? Porque el Hit habla mucho con términos médicos antes de la pandemia, habla de infección, de curar, ¿no? Como si fuesen eso, un foco infeccioso, y cosa que a los padres, claro, no les llega muy bien. Claro, también la actitud de esos padres que hoy en día no se ponen tan al lado del profesor, ¿no? Sino que muchas veces defienden a sus hijos aunque hubieran hecho una locura, ¿no? Eso es otro tema que trata Hit, ¿no? Que también es uno de los males de hoy en día, la no comunicación padres-escuela, no ir de la mano en la misma dirección, muchas veces además porque no hay como un proyecto concreto de hablemos, cómo lo queremos hacer, dime tú como familia si te sientes o no en esta línea, si no, no pasa nada, y si sí, vamos de la mano, porque tenemos un mismo objetivo, ¿no? Muchas veces, lejos de esto, se convierte en una guerra a mí me recuerda a los padres divorciados que pelean delante de los hijos. Yo creo que una escuela y padres llevándose mal y el hijo en medio, flaco favor que les hacemos.
La verdad es que sí, que imagino que habrá sido un aprendizaje continuo, ¿no?, esta serie. Y es verdad que os pilló el COVID, el tema hizo que se parara la producción, ¿no? ¿Cómo fue dejarlo y retomarlo? ¿Qué sensaciones te vienen de esos momentos? Imagino muy Fue raro porque... fuertes, ¿no? Y para los chavales también, ¿no? Sí, es que claro, como a todos nos pasó, fue un corte tan... Lo paré yo, además, el rodaje. ¿Sí? Lo recordaba el otro día Joaquín Uristrell, y a mí se me había olvidado. A ver, lo paré yo. Dijiste, ya no se puede. No, casualmente... ¡Estamos locos! Claro, todavía en aquella época no había la conciencia que hay ahora de pero cómo nos vamos a juntar. Están a 2 metros. Claro, pero entonces, que era todo nuevo, primero era como algo que está pasando en China, ¿no? Luego era como, no, parece que está pasando aquí. Claro, pero yo recuerdo que cuando ya se hablaba de, no, se ve que están habiendo muchos casos y que ahora va a venir la ola, entonces probablemente... La ola, buena película. La ola, mira, buena referencia. Buena referencia. Y se hablaba de ese cierre inminente, ¿no? que pues justo ahí, esos días, rodábamos en una casa abandonada, que era la supuesta casa Ocupa, donde los chavales se van de rave toda una noche, y mi personaje va a por ellos. Hay todo un capítulo, el capítulo 6, que transcurre toda una noche, que es muy interesante. Justo tocaba que nos encerráramos en esa casa Ocupa con unos 70 figurantes. Y claro, ya se hablaba de, no, es probable que el viernes, no sé si creo que fue el viernes, entremos en estado de alarma. El sábado 14, claro, pues, claro, viernes 13 era. Claro, digo viernes 13 porque viernes 13. El viernes 13 íbamos a rodar y ese viernes ya no rodamos. El jueves noche estábamos en esto. Vale. Y claro, yo pensé, a ver, si en 2 días igual cerramos por esta problemática, No tiene sentido que estemos ahora aquí. que vayamos a rodar 100 personas. 70 personas más Claro. extras al rodaje. Claro. Que ojo, cualquiera, fuéramos o no asiduos al rodaje, estamos en contacto con otra gente, con nuestras familias, Claro. pero ese día íbamos a meter a 70 más, que venía cada uno de su casa. No. Y entonces yo llamé a Joaquín, que no rodaba él ese día, le dije, se está hablando de posible estado de alarma, es muy sensato que si ya vamos en 2 días a cerrar el chiringuito, rodemos con 70 personas que no conocemos, que no sabemos. Ya, tienes razón. Entonces vino producción, tomó la temperatura y 4 tenían fiebre. Y anularon. Entonces el viernes siguiente íbamos a rodar en otra localización, pero ya con el coche esperándome en la puerta, llamaron, oye, que no, que ya se va a decretar el estado de alarma, chao. Además haciendo una rave, ¿no? O sea, justamente lo que más se está criticando ahora mismo de Claro. botellones y todo esto Claro. es... Y de hecho, a ver, ese capítulo se ha resentido en ese sentido porque eso no se ha podido volver a repetir. Se ha hecho de otra manera, son parte de los cambios que se ha tenido que hacer. Sí que se cuentan algunas cosas en off, sí que la trama es la misma y sí que hay una rave esa noche y demás, y había planos ya rodados, pero claro, eso no se pudo volver a repetir con 70 figurantes así cerca, ¿sabes? Claro, Porque es claro. una rave, vamos. Claro. Eso no. Madre mía, lo que trastoca todo Sí. esto, ¿eh? Qué fuerte. Entonces la vuelta pues fue, por un lado, deseandito volver, como todos, por otro lado yo con la sensación rara de entender el personaje, ¿no? Como si... Sí, se me habrá perdido. Claro, pues la Claro, sensación que claro. habían pasado años. Claro. Y luego, claro, ahí estaba, ¿no? Ya. Enseguida que reempezamos, pues... ¿Cuántos quedaba más o menos? Mira, nos quedaban 5 semanas que se metieron en 4, o sea, se hicieron dobles unidades. Yo tuve un ritmo frenético ese mes porque había que acabarla ya, y entonces las 5 semanas se metieron en 4, se condensaron ahí en 4 y ya lo acabamos. Si pudieras encontrarte con tu personaje, con Gil, con Hugo Ibarra Toledo, ya me lo he aprendido, ¿qué le dirías? ¿Y qué le preguntarías? ¿Qué te gustaría saber de él? Una vez que ha acabado la temporada, No, el personaje... yo le diría que esté orgulloso de lo que ha hecho, que es que ya lo conocerás, pero Hugo nunca está satisfecho del todo, y si no logra curar todos los casos, se siente fracasado, se siente mal, y en ese sentido es como muy apocalíptico él. Entonces le daría un abrazo tierno, que creo que le falta, y le diría, siéntete orgulloso de lo que has hecho, hayas conseguido lo que hayas conseguido, has conseguido cosas, están mejor de lo que estaban, aunque no hayas conseguido el todo, y cuídate tú también,
protégete tú también. Estamos en la caja de música y bueno, es como que cada entrevista la metemos en una cajita de música y esta la vamos a meter en una cajita de música espiritual, digamos, o no se puede palpar. ¿Qué canción meterías en esta cajita de música para acompañar esta entrevista? ¿Sabes? Sí, la del muro, ¿no? La del muro, The la Wall, del Wall. sí. The Wall. ¿Es el The título Wall, del tema? creo que The Wall? sí. Bueno, Sí, la de Pink Floyd. Sí, esta es muy... Bueno, por otro lado te quiero decir que en el primero también, pero se instaura una especie de fórmula en Hit en cada capítulo que más allá de la banda sonora, que también es muy peculiar, porque está hecha con sonidos, bueno, no es propiamente música, lo que es el ambiente sonoro, Ajá. pero luego en cada capítulo hay un temazo. Algunos los conocía de sobra, como me hizo mucha ilusión además que utiliza Hit 1 para hacer un ejercicio con ellos de Vetusta Morla. Me hizo mucha ilusión porque ya te digo, además hay algo dramático con ese tema, ¿no? Que lo utiliza Hit para algo en concreto, pero en cada capítulo suena un temazo. Algunos como este lo conocía de sobra, Sí. Otros me los he descubierto a partir de rodarlo. Viste, le iba enviando sonará este tema, ¿no? Cuando tú vas en bicicleta por la ciudad pensando tal, sonará este tema. Cuando estás tentado de beber, sonará Qué este bien, ¿no? O sea, eso te ayuda mucho, ¿no? Sí, Como actor sí. para meterte mucho más en la escena, ¿no? La Sí, música mucho. te acompaña tanto a las escenas. Sí. Sí, de hecho, siempre es una herramienta que muchas veces se utiliza. Yo lo utilizo. Quiero decir, sobre todo las secuencias emotivas, y a veces hay tanto descontrol en el montaje, ruidos y tal, que te pones un tema que has elegido y te ayuda a concentrarte, ¿no? Como a aislarte justo antes de rodar. Sí. Y Daniel, aparte de Hit, ¿tienes ahora mismo algún proyecto en mente que quieras contarnos? ¿Algo de teatro, algo de cine, de tele, aparte de Hit? Bueno, enhorabuena por Perdida y bueno, por toda tu trayectoria en general. Que... Tengo dos cositas, una hecha ya que estoy deseando poder decir, no sé, la comparto tal día, porque todavía no lo sé, pero es una peli que rodé en Uruguay justo después de, entre Perdida y Hit, la rodé en Uruguay, que se llama El Año de la Furia, de Rafa Russo, y le tengo mucho cariño. Es un personaje, a mí me gusta siempre hacer como cambios de sentido muy bruscos de personaje a personaje, ¿no? Y este es un personaje que no tiene nada que ver con otros. Bueno, cuenta la dictadura que fue breve pero infernal como todas, uruguaya. Tuve que trabajar en el acento uruguayo y comparto sobre todo trama con Andina Guzmán, que es una actriz argentina maravillosa que conocí gracias a este proyecto. Está Alberto Aman también, Joaquín Furriel, y pues creemos que en noviembre o así Hola. Hola. Esa es una que ya está hecho, ya es esperar la fecha. Distribuye Filmax. Y ahora acabo de empezar los ensayos de La Máquina de Turing bueno, como actor tengo de compañero a Carlos Serrano y dirige Claudio Tolcachir, que ya hice con él Emilia, director argentino maravilloso. Y bueno, es la vida de Alan Turing, que en la Segunda Guerra Mundial descifró Enigma y gracias a eso la guerra duró 2 años menos y no ganó Alemania, no ganaron los nazis, pero fue un personaje borrado en su época, un poco de la historia por su condición homosexual, y de forma póstuma la reina Isabel le dio galardón, reconocimiento, y bueno, era un matemático con Asperger, un personaje muy peculiar también, muy diferente, y acabamos esta semana de empezar los ensayos y estrenaremos en el canal el 20 de octubre. Estaremos ahí muy pendientes. No sé si mi compañera Marta Juanola, que está detrás de cámara, tiene algo que añadir o que aportar. Todo contado. Hablo mucho, ¿verdad? Digo, hablo mucho en general. Te ha contado todo. Muy interesante Te ha contado todo. y nada, te lo agradecemos un montón. ¿Algo que quieres añadir a esta caja de música que haya faltado por contar, de Hit, de No Hit, de ti? ¿Cómo te sientes en este septiembre tan extraño? Parece que volviendo a la normalidad, poco normal. Pero, La normalidad, la nueva normalidad. Sí, pero no sé, pues nada, espero que todo se normalice lo antes posible o
Sí, por lo menos este susto que se nos llevó en primavera se apacigüe y nos cuidemos y nos encontremos soluciones a cómo convivir con esto siguiendo adelante. Pero no, creo que todo está dicho. Gracias siempre, a ti. porque estáis ahí atentos y bueno, siempre dar voz a los proyectos y tal, pues está bonito. A ti por estos proyectos tan chulos que como es Hit, que vamos, estaremos ahí pegados no mucho para no queremos pillarnos la vista. Sí, A la pantalla. Gracias Daniel Grau y nos vamos a poner las mascarillas. Sí, muchas gracias. Gracias a ti.